El pastor protestante acababa de decir: Jesús no vino a fundar una religión, Él vino a liberarnos de la religión. Aplausos. Cabezas asintiendo en aprobación. Que si Jesús no vino a fundar una religión, ¿por qué pasó 3 años eligiendo a 12 hombres específicos? ¿Por qué instituyó el bautismo? ¿Por qué estableció la Eucaristía diciendo: haced esto en memoria mía? ¿Por qué sopló sobre los apóstoles diciendo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados? La verdad es esta: hay una diferencia entre religión humana, aquella que se convierte en peso muerto, fariseísmo, hipocresía, y la religión que Dios mismo estableció. Jesús no vino a abolir la segunda, vino a cumplirla, purificarla y hacerla definitiva. Pero hay algo aún más perturbador. Si le preguntas a 10 cristianos diferentes cuál es la iglesia que Jesús fundó, recibirás 10 respuestas diferentes. Algunos dirán: no importa, siempre que ames a Jesús. Otros: la iglesia verdadera es invisible, formada por todos los creyentes. Y hay incluso quienes dicen: cada denominación tiene un pedazo de la verdad. Sin embargo, cuando abres el Evangelio de Mateo, capítulo 16, encuentras algo imposible de ignorar. Jesús no dice a Pedro: sobre esta roca fundaré una de mis iglesias, o fundaré una comunidad invisible y fragmentada. Él dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia, singular, visible, indestructible. Ahora, la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: si Jesús fundó una iglesia específica, visible e indestructible, ¿dónde está hoy? Volvamos al año 33 de la era cristiana. Jerusalén, el cenáculo. Cristo acaba de resucitar y está a punto de subir a los cielos. Reúne a los 11 apóstoles. Judas ya no está. Y dice algo que debería resonar por todos los siglos: id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. 3 palabras cruciales: enseñándoles a guardar todo. No cada uno interpreta como quiera. No cada comunidad decide su propia doctrina, sino todo cuanto Cristo mandó. ¿Y quién garantizaría que ese todo se preservara intacto a través de los siglos? La respuesta viene en la misma frase: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo prometió estar con los apóstoles y sus sucesores todos los días. No solo en los primeros siglos, no solo hasta la invención de la imprenta, todos los días hasta el fin. Esto significa que en algún lugar de la tierra, en este exacto momento, existe una continuidad viva, ininterrumpida, desde aquel cenáculo hasta hoy. Una cadena dorada de sucesión apostólica que nunca se rompió. Y aquí está el hecho histórico verificable. Solo la Iglesia Católica puede trazar esa línea ininterrumpida hasta los apóstoles. Cada obispo católico puede listar a sus predecesores hasta llegar a los propios apóstoles. Cada papa puede trazar su sucesión hasta Pedro. Cuando Martín Lutero se separó en 1517, rompió esa cadena. Cuando Juan Calvino fundó su iglesia en Ginebra, comenzó algo nuevo. Cuando la iglesia anglicana surgió bajo Enrique Weytono, porque el rey quería anular su matrimonio, allí nació una institución humana. No estoy juzgando las intenciones de esas personas. Solo estoy señalando lo obvio. Ninguna de esas comunidades puede afirmar: Cristo nos fundó en el año 33. Todas ellas apuntan a un hombre, una fecha, una ruptura. Pero alguien podría objetar: la verdadera iglesia es invisible, espiritual, formada por todos los que creen en Jesús. Esa idea suena hermosa, pero contradice frontalmente lo que Cristo hizo. Él no fundó una comunidad invisible, eligió a 12 hombres visibles, estableció a Pedro como líder visible, instituyó sacramentos visibles, agua en el bautismo, pan y vino en la Eucaristía, imposición de manos en la ordenación.
dijo que cuando la comunidad no escuchara a alguien, debía tratarlo como pagano y publicano. Es decir, había pertenencia visible y exclusión visible. San Pablo, escribiendo a los Efesios, no habla de una iglesia etérea. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. No miles de cuerpos divididos, cada uno enseñando doctrinas diferentes sobre salvación, Eucaristía, bautismo, matrimonio. Y aquí reside el problema fundamental del protestantismo, la fragmentación. Comenzó con Lutero rompiendo con Roma. Después Calvino rompió con Lutero en puntos esenciales. Después vinieron los anabaptistas, los anglicanos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los neopentecostales. Hoy existen más de 40.000 denominaciones protestantes diferentes, 40.000 interpretaciones diferentes de la Biblia, 40.000 verdades diferentes. Y todas afirman que el Espíritu Santo las guía. Pero el Espíritu Santo se contradice a sí mismo. Inspira a una denominación a decir que el bautismo salva y a otra a decir que es solo símbolo. Inspira a una a aceptar el divorcio y a otra a condenarlo. ¿A una a alabar a María y a otra a llamarla idolatría? No. Dios no es autor de confusión. Cristo prometió la verdad, no verdades parciales y contradictorias entre sí. ¿Y qué hay de la Biblia? Muchos protestantes sinceros dirán: no necesitamos la Iglesia. Tenemos la Biblia. Ella es nuestra única autoridad. Pero ¿quién definió qué libros forman parte de la Biblia? Este es un hecho histórico que no se puede negar. La Biblia no cayó del cielo con índice listo. En los primeros siglos circulaban decenas de evangelios, epístolas, apocalipsis, algunos auténticos, otros heréticos. Fueron los obispos de la Iglesia Católica, reunidos en concilios, Hipona en 393, Cartago en 397 y 419, quienes definieron el canon bíblico. Los mismos obispos que veneraban a María rezaban por los difuntos, celebraban la Eucaristía como sacrificio, reconocían el primado de Roma. Si aceptas la Biblia, estás confiando implícitamente en la autoridad de la Iglesia que la definió. Y si confías en esa Iglesia para que te dé la Biblia, ¿por qué no confías en ella para interpretar la Biblia? El propio San Pedro, en su segunda carta, advierte: ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal, así como nuestro amado hermano Pablo también nos escribió, en cuyas cartas hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también las demás Escrituras, para su propia perdición. Interpretación personal lleva a la perdición. Palabras duras de Pedro, pero verdaderas. Déjame contarte una historia. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan. Nació alrededor del año 35 y fue obispo de Antioquía. En el año 107 fue arrestado y llevado a Roma, donde sería martirizado. En el camino hacia el martirio escribió 7 cartas a las iglesias. Esas cartas sobrevivieron. Puedes leerlas hoy. ¿Y qué revelan? Una iglesia ya plenamente católica. Ignacio escribe sobre la Eucaristía como verdadero cuerpo y sangre de Cristo, sobre la necesidad de obedecer al obispo, sobre la estructura jerárquica, obispos, presbíteros y diáconos. Incluso usa por primera vez la expresión Iglesia Católica, y esto en el año 107, cuando Juan Evangelista había muerto hacía apenas 10 años. Si alguien dice: la Iglesia se corrompió en el siglo IV con Constantino, tendrá que explicar por qué Ignacio, discípulo de Juan, ya enseñaba todo lo que los protestantes rechazan. Si alguien dice la devoción a María es invención medieval, tendrá que explicar por qué ya en el siglo II, San Justino Mártir llamaba a María Nueva Eva, y el padre de la Iglesia, Ireneo de León, escribía que María, por su obediencia, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. La verdad es esta: la fe católica no fue inventada, fue transmitida de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a sus discípulos,
de esos discípulos a la siguiente generación, en cadena ininterrumpida. Puedes preguntar, ¿pero y los escándalos? ¿Y los papas corruptos? ¿Y la Inquisición? ¿Y las indulgencias? Estas son preguntas legítimas y dolorosas. Sí, hubo papas indignos. Sí, hubo abusos terribles. Sí, cristianos católicos cometieron pecados graves en nombre de la fe. Pero aquí está la diferencia crucial. Cuando un católico peca, aunque sea un papa, está contradiciendo la fe que profesa. Cuando la Iglesia condena el pecado, está siendo fiel a Cristo. La santidad de la Iglesia no depende de la santidad de sus miembros. Depende de la santidad de su fundador. Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia. No prometió que no habría Judas entre los apóstoles. No prometió que Pedro nunca negaría. Prometió solo que la Iglesia, a pesar de cargar con pecadores, jamás enseñaría error como verdad en materia de fe y moral. Y este es un milagro verificable. Por 2000 años, en medio de persecuciones, cismas, herejías, escándalos, la Iglesia Católica jamás cambió una sola doctrina esencial. Lo que enseñaba sobre la Trinidad en el siglo II, lo enseña hoy. Lo que enseñaba sobre la Eucaristía en el siglo IV, lo enseña hoy. Lo que enseñaba sobre el matrimonio en el siglo X, lo enseña hoy. 40.000 denominaciones protestantes cambiaron sus doctrinas múltiples veces en 500 años. La Iglesia Católica mantiene la misma fe por 2000 años. Esto no es terquedad humana, es fidelidad divina. Si te criaste en una iglesia protestante, quizás sientas una opresión en el pecho ahora. Quizás pienses en los pastores sinceros que conociste, en las oraciones fervientes que presenciaste, en los momentos genuinos de encuentro con Dios que viviste. No estoy diciendo que Dios no actúe fuera de la Iglesia Católica. Actúa. Su misericordia desborda. Toca corazones protestantes, ortodoxos e incluso personas que ni siquiera conocen a Cristo. Pero existe una diferencia entre Dios actúa allí y Cristo fundó aquello. Dios puede usar hasta a Balaam y su asna para proclamar verdades. Eso no convierte a Balaam en profeta legítimo. La pregunta no es, ¿dónde actúa Dios? Él actúa en todas partes. La pregunta es, ¿dónde está la plenitud de la verdad que Cristo confió a los apóstoles? ¿Dónde están todos los sacramentos? ¿Dónde está la promesa de infalibilidad en materia de fe? Y la respuesta, por más incómoda que sea, es esta: solo en la Iglesia Católica. Jesús no dejó una religión en el sentido de ritual vacío y opresor. Dejó una familia, dejó un cuerpo místico, dejó sacramentos que son canales reales de gracia, no solo símbolos. Dejó una estructura visible con autoridad real para enseñar, santificar y gobernar. Dijo a Pedro, «Apacienta mis ovejas». No dijo, «Cada oveja se apacienta a sí misma». Dijo a los apóstoles, «Quien os escucha, a mí me escucha». No dijo, «Cada uno interpreta por sí mismo». Instituyó la confesión diciendo, «A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados». No dijo, «Basta con que pidas perdón solo en tu habitación». Todo, absolutamente todo lo que Cristo estableció apunta hacia una iglesia visible, jerárquica, sacramental, una. Y esa iglesia atravesó persecuciones romanas, sobrevivió a las invasiones bárbaras, convirtió a vikingos, eslavos, germanos, preservó la civilización occidental durante la Edad Media, produjo los mayores santos, mártires, místicos, teólogos, filósofos de la historia, edificó las catedrales más sublimes, inspiró las artes más elevadas, no porque los católicos sean mejores que los demás, sino porque Cristo es fiel a sus promesas. Si eres católico y nunca pensaste profundamente en esto, quizás hayas vivido tu fe como mera tradición familiar, bautizado porque la abuela quiso, primera comunión porque todo el mundo lo hace, misa del domingo como obligación social, pero perteneces a algo infinitamente mayor. Estás conectado, a través de la sucesión apostólica, a los propios apóstoles.
Cuando un sacerdote válidamente ordenado consagra el pan en la misa, aquello no es símbolo. Es el mismo Cristo que se entregó en la cruz. Cuando te confiesas, no estás contando pecados a un hombre. Estás recibiendo el perdón del propio Cristo a través del sacramento que Él instituyó. Tienes acceso directo a la plenitud de la gracia. Tienes a María como madre. Tienes a los santos como hermanos mayores. Tienes 2000 años de sabiduría acumulada. Tienes la garantía de que la Iglesia jamás podrá enseñarte error en materia de fe. Esto no es arrogancia, es gratitud. Es humildad ante el regalo inmerecido que recibimos. Y si quieres conocer más profundamente esta fe, si quieres dejar que estas verdades transformen tu vida, te invito a permanecer conectado. Suscríbete a este canal donde continuaremos explorando la belleza y la profundidad de la fe católica. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué la Iglesia Católica es la única verdadera? Porque es la única que puede decir, sin mentir, Cristo me fundó en el año 33. No hubo ningún fundador humano después de eso. No hubo ruptura. No hubo reinvención. Soy la misma Iglesia que Pedro lideró en Roma, la misma que Ignacio de Antioquía conoció, la misma que Agustín defendió, la misma que Tomás de Aquino enseñó, la misma que Francisco de Asís sirvió, la misma que Teresa de Ávila reformó desde dentro, la misma que Maximiliano Kolbe murió defendiendo. 20 siglos, 100 generaciones, millones de mártires, miles de santos, una fe, una iglesia. Esto no significa que ser católico garantice salvación automática. Judas estaba en el cenáculo y se perdió. Significa solo que Cristo estableció medios ordinarios de gracia, los sacramentos, y los confió a su iglesia, y que alejarse conscientemente de esa plenitud es elegir menos cuando se podría tener todo. Hay un silencio particular que cae sobre el alma cuando esta verdad finalmente penetra. No es el silencio de la derrota, sino del reconocimiento. Como cuando buscas las llaves por horas y finalmente te das cuenta de que estaban en tu mano todo el tiempo. La Iglesia estaba ahí, siempre estuvo. Cristo la fundó, prometió preservarla, y cumplió. Todas las objeciones, todas las dudas, todos los escándalos no pueden cambiar ese hecho central. Cristo dijo, edificaré mi Iglesia. Y lo que Cristo edifica, permanece. Puedes elegir creer esto o no. Puedes decidir investigar seriamente o continuar con respuestas fáciles. Puedes abrazar la plenitud o contentarte con fragmentos, pero ahora lo sabes. Ahora la pregunta ha sido colocada ante ti con claridad. ¿Jesús dejó una religión? Sí. No una religión de cargas pesadas e hipocresía, sino la religión de la gracia, de los sacramentos, de la comunión visible con Él a través de su Iglesia. ¿Y cuál es esa Iglesia? Aquella que puede trazar su linaje hasta Pedro, aquella que preserva la plenitud de la fe apostólica, aquella en la que Cristo prometió estar presente hasta el fin de los tiempos. La Iglesia Católica, una, santa, católica, apostólica, no porque sea perfecta en sus miembros, sino porque su fundador es perfecto, y Él jamás abandona lo que comenzó. Amén.